voces y personajes de la Casa Museo, el recorrido virtual. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Les damos la bienvenida a este recorrido virtual que la Casa Museo Antonio Nariño ha creado para todos ustedes. Brevemente les recuerdo que en nuestro primer episodio de esta nueva serie estuvimos conociendo datos básicos de la casa, su arquitectura e historia, y alcanzamos a conocer el patio principal de nuestra Casa Museo. Ahora, para este segundo capítulo, estaremos conociendo las dos primeras salas de exposición. Para ello, nuevamente, nos vamos a ubicar en el patio principal. Pero antes de comenzar, si estás en la Casa Museo, recuerda siempre usar tu tapabocas en todo momento. Te pedimos que no te lo retires ni siquiera para tomarte fotos. Usar gel antibacterial o lavar tus manos al ingresar y hacerlo regularmente durante tu recorrido. Evita tocar paredes, puertas y barandas. No olvides que no puedes tocar ningún elemento de la exposición permanente. Conserva la distancia y espera a que los aforos de la sala estén disponibles antes de ingresar a ellas. Cualquier duda que tengas, todos estamos dispuestos a ayudarte. Pregúntanos. Por último, y lo más importante, esperamos que disfrutes tu recorrido. Ahora sí, desde el patio principal, vamos a volver nuevamente al zaguán de la Casa Museo, es decir, por donde ingresamos. Y allí encontraremos la entrada a esta primera sala llamada el hogar. Esta sala reúne objetos que representan el gusto, la decoración, la atmósfera amigable, el esplendor de los hogares y actividades propias de la vida doméstica de las familias en los siglos XVIII y XIX. Así que brevemente les iré describiendo algunos de los objetos que aquí encontramos. Primero, justamente al ingresar, a mano derecha, tenemos una vitrina donde están expuestas piezas que relacionaríamos directamente con el comedor y la cocina. Entre ellas encontramos una batea en madera, típico elemento de la cultura indígena, un par de platos y de bandejas en cerámica, todas con bellas decoraciones de flores pintadas a mano. E igualmente encontramos una jarra blanca en cerámica, un florero grande y también dos olletas de cobre que, así como hoy en día, se utilizaban para la preparación de alimentos tradicionales sobre fuego de leña. Una de las finalidades de exponer estas piezas es mostrar a nuestros visitantes cómo era la cotidianidad de los hogares, mostrando algunas de las piezas que en su momento eran consideradas muy exclusivas, ya que estas pertenecían a unos pocos criollos y españoles. El caso de la cerámica refleja la importancia de lo material en los hogares criollos, ya que estas piezas eran en su mayoría importadas y entre más detalladas, mayor era su costo. Continuando frente a la vitrina, encontramos algunas sillas de época. Su belleza radica en que en los espaldares tenían dibujados bellos paisajes. Curiosamente, estos objetos hablan más de su oficio ornamental por el cual fue creado o adquirido que de su funcionalidad práctica dentro de un hogar colonial. Nuevamente vemos cómo algo material pasa a ser un símbolo de estatus de las familias adineradas de la época. El detalle, los materiales y la belleza son prueba de los intereses sociales detrás de la adquisición del objeto. Enseguida y colgada del techo encontramos una pesa romana, un elemento que ha cambiado mucho en su forma pero que sigue teniendo la misma función a lo largo de los años. Esta pesa se encontraba generalmente en la cocina y se utilizaba para pesar los alimentos. El concepto de balancear los alimentos para determinar su peso no ha cambiado y se puede decir que esta herramienta sobrevive hoy en día en muchos hogares y negocios de Colombia, obviamente con diferentes materiales. Ahora, frente a estos objetos, es decir, a mano izquierda en esta misma sala, encontramos una plancha de carbón con fuelle, una pieza que habla sobre los diferentes usos que podían tener algunos objetos del conjunto elemental en cocinas y áreas de servicio, en donde se ejercía el trabajo en las casas de la época colonial. El valor de esta pieza radica en la ingeniosa forma de su funcionamiento y el detalle en su elaboración. Al lado encontramos una petaca con cerradura la cual nos habla de las dinámicas de almacenamiento de pertenencias y la intimidad de las familias coloniales. Recordemos que en la época de la independencia muchos hombres comenzaron a ejercer lo que hoy en día sería su derecho a movilizarse libremente por el territorio, y esta pieza fue de gran ayuda para sus desplazamientos.
Finalmente, encontramos una tinaja en barro, un objeto representativo de las culturas que trabajaron y dejaron un legado en la región. Esta se utilizaba para almacenar y mantener frescos los líquidos como el agua, la leche y las bebidas fermentadas. A la derecha veremos un pilón para maíz con mortero, una pieza que nos habla sobre las herramientas de cocina que facilitaban la labor de la servidumbre en algunos hogares que contaban con los recursos e incluso en los que no. Antes de salir de la sala, a la derecha vemos un fragmento de pared pintada con colores en tono pastel y cubierta con una lámina transparente. Esta es una muestra de lo que serían los colores decorativos originalmente de este tipo de casas. Se utilizaban colores vivos para dar cierta sensación de calidez a los espacios, teniendo en cuenta que los techos eran muy altos y el frío se concentraba en las habitaciones. Como es obvio, hoy en día la pintura ha cambiado y por desgracia no se conservan los tonos originales en algunos recintos. Acá termina esta primera sala de exposición. Continuamos por la salida que tenemos al frente y encontramos la segunda sala de exposición, la sala 2, llamada El Activista. En este espacio se rinde un homenaje a la vida de Nariño y se muestra el legado histórico del precursor. Los objetos de este espacio nos hablan de los derechos del hombre, las victorias, las derrotas y las diferentes facetas de Nariño: activista, político, hombre de ideas, militar y periodista. Justo al ingresar a esta sala, a mano derecha, encontramos una vitrina con varios documentos manuscritos, entre ellos el pasaporte concedido por Nariño. Una pieza evidencia de un momento específico de la vida política de Antonio Nariño cuando fue presidente de Cundinamarca. La importancia de este documento radica en su significado, ya que en él mismo se otorgaba un permiso de desplazamiento por el territorio. Igualmente encontramos otros documentos como las cartas de Nariño al general Leiva, al padre Francisco de Mesa, a José Celestino Mutis y a su gran amigo don Manuel María Quijano, entre otras, dependiendo de la rotación de piezas. Todos estos documentos son evidencia de momentos específicos de la vida de Antonio Nariño, algunas con énfasis en su vida personal o política, otras en sus intereses y otras de su faceta militar. Justo sobre esta vitrina encontramos un escudo tejido a mano y enmarcado en madera de lo que en su momento se llamaban los Estados Unidos de Colombia, y pese a no ser propio de la época de Antonio Nariño, este escudo ejemplifica perfectamente lo que fue la implementación del sistema federal en la administración política de la nación en una época particular de su historia. En esta misma sala encontramos algunas piezas bélicas como balas, unos revólveres de época y una daga con empuñadura. Vamos a hacer una pausa para que Andrés Salamanca, profesor de Historia de la Universidad Gran Colombia y ex asesor histórico del Centro de Estudios Históricos del Ejército, nos cuente cómo funcionaban las armas y los combates de la época y cómo fue un poco de la vida militar del precursor. Bueno, en primer lugar debemos entender cómo funcionaban las armas de fuego del siglo XIX para entender cómo era la guerra en esa época. Las armas de la época eran armas de pólvora negra, de llave de chispa, que era su mecanismo de ignición, eran armas de avancarga, o sea que eso significa que se alimentan por la boca. Para cargar un arma de este tipo, en primer lugar, pues tenía que ser muchos pasos que tenían que ser religiosamente seguidos, o si no, no se podía disparar el arma. En primer lugar, el soldado tenía que sacar de su cartuchera un cartucho, de ver el nombre. Dentro del cartucho que estaba envuelto en papel estaba la bola y la pólvora negra. El soldado lo rompía con los dientes, metía la pólvora negra en el cañón, luego metía la bola de mosquete, luego metía el papel y luego con una baqueta que estaba en el arma tacaba el cartucho o la bala dentro del cañón para hacer ignición. Luego cargaba el mecanismo ya de chispa, que tenía una piedra, que es una piedra de pedernal, que cuando golpeaba una cazoleta metálica hacía ignición una chispa y esa ignición la pólvora negra que estaba más fina en el mecanismo ya de chispa. Eso se comunicaba por una cosa que se llamaba el oído, ¿sí? Que se inició en la pólvora que estaba dentro del cañón. También habían otras armas blancas de la época, por ejemplo las lanzas, muy famosos obviamente los lanceros de Rondón, obviamente esta caballería ligera empleada para ataques rápidos, ataques veloces. También las armas de fuego como las bayonetas, las armas de fuego como los mosquetes usaban una cosa que eran las bayonetas, que era un arma blanca que se ponía en la punta del cañón. Obviamente las armas de fuego, como su nombre lo indica, pues obviamente se les puede acabar la munición.
Pero pues a las armas blancas no se les iba a acabar la munición, se les podía acabar el filo, pero el soldado podía tener una piedra para afilar o una piedra o cualquier piedra para afilar y sacarle punta a la bayoneta o a la lanza. Realmente la arma más usada por la época era la lanza porque era un arma más económica, era un arma más fácil de aprender a manejar y que en este caso los lanceros pues eran expertos en su uso. Otras eran los sables, las espadas obviamente, bueno, más que todos sables, se diferencian de las espadas por su hoja curva. ¿Sí? Eran armas típicas de unidades de caballería que lo que permitieron un corte profundo gracias al ímpetu de la velocidad que llevaban estos hombres a caballo. En esa época los combates se hacían, eran grupos de masas de hombres, ¿sí? Que se paraban casi al frente del enemigo y se disparaban y luego cargaban con sus bayonetas o cargaban con sus lanzas. Luego la caballería atacaba por los flancos o hacía un ataque decisivo. Esta era la guerra en el siglo XIX, ¿no? O digamos había otra que la formación de guerrilla, no como la entendemos hoy en día, no eran que las unidades estaban dispersas por el terreno y luego atacaban al enemigo. Antonio Nariño, recordemos que él asume la dirigencia de los ejércitos independentistas de la Primera República. Obviamente pues fue elegido también para encabezar o para dirigir el ejército de las Provincias Unidas de Cundinamarca para someter las provincias del sur de la Nueva Granada que se mantenían leales al rey. Además recordemos que en Quito se encontraba pues una gran cantidad de españoles, ¿sí? Y del ejército de ultramar. Ahí. Así que él sabía que tenía que derrotar ese ejército para poder liberar toda la Nueva Granada, si no se veía forzado obviamente a un contraataque. Así que Nariño realmente pues se enfrentó a los ejércitos del sur en la campaña del sur desde 1813 hasta el 14, donde se enfrentó a las tropas españolas y las tropas indígenas que ocupaban el sur de la Nueva Granada. Bueno, Antonio Nariño, aunque no era militar de formación, él fue abanderado del batallón de milicias creado para combatir a los comuneros en 1781. Él presenció el desmembramiento de Galán y pues eso marcó su vida realmente. Él después sale del ejército para luego dirigir los ejércitos de Cundinamarca. Durante la campaña de Sur, como ya mencioné, de 1813 a 1814, que fue un paso muy importante para la consolidación del proceso independentista de la Nueva Granada, ¿sí? Obviamente pues de la corona española. Recordemos que también fue un periodo de lucha entre centralistas y federalistas, además de realistas. Entonces sí que cada uno de estos sectores sociales, de cada uno de estos bandos, toma partido. En este caso pues Nariño obviamente derrota a los federalistas para tener un gobierno de corte central. Nariño, recordemos que también se enfrenta a los españoles y los derrota, aún sin esa experiencia militar tan extensa que tenían otros en batallas como por ejemplo la batalla del Alto Palacé, también la batalla de Calibío, por ejemplo, ¿sí? La batalla de Tacines, hasta que pierden la batalla de los ejidos de Pasto. Estas batallas fueron recordadas o fueron inmortalizadas por José María Espinosa en sus óleos. Nariño obviamente pues él es considerado un militar, realmente un militar victorioso, porque solamente pierde la batalla de los ejidos de Pasto. Tristemente, si hubiera consolidado esa victoria, hubiéramos ganado realmente nos hubiéramos adelantado en la campaña libertadora y no hubiera sido necesaria la campaña libertadora de 1819. Así que realmente, a pesar de no tener esta formación militar, él era un excelente estratega, sabía cómo manejar, digamos, en la batalla también de San Victorino, la batalla de San Victorino en 1813, él acomodó los cañones perfectamente y gracias a unas excelentes jugadas tácticas pudo derrotar a los ejércitos también federalistas. Increíble, ¿no? En los últimos 100 años, la evolución de las armas definitivamente ha sido una pieza clave de frente a tantos conflictos bélicos que han sucedido en el mundo. Como vimos, pese a sus ideas y a su bagaje intelectual, Nariño tuvo que ser parte de algunos episodios violentos, todo por la defensa de la libertad de nuestro país. Ahora, continuando nuestro recorrido, en esta misma sala encontramos una pared cubierta casi por completo por una gigantografía de la batalla de Ejidos de Pasto, donde se muestra una batalla que hizo parte de la campaña del sur en la que Nariño empuñó las armas, comandó a los patriotas contra la arremetida de los españoles que se habían movilizado desde Quito.
Justamente frente a esta gloriosa imagen encontramos una réplica de un traje ceremonial de general, unos estribos de cobre, elemento utilizado por los jinetes, y unos hierros para marcar el ganado. Recordemos que Nariño fue un experto domando los caballos e igualmente en algún momento de su vida se dedicó a la vida de campo para rehacer la fortuna que le incautó la corona española. Antes de la salida de esta sala, sobre la pared izquierda encontramos el rincón del periodismo. Podemos ver valiosos documentos como la Bagatela y los toros de Fucha. Publicaciones que nos dejan conocer a profundidad el pensamiento del precursor y su papel fundamental en el nacimiento del periodismo político de nuestro país. Finalmente, justo sobre esta vitrina, encontramos dos cuadros donde se exponen dos litografías de la Plaza de Bogotá y una de la Vista de Bogotá, por si quieren conocer representaciones antiguas de nuestra capital. Al cruzar esta puerta, nos ubicaremos frente a las escaleras y acá esperaremos hasta nuestro siguiente capítulo. Bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado mucho, tanto así como para que cada día estén más motivados a visitarnos. Ya saben que si les gustó, esperamos que lo compartan con sus familiares y amigos. Por ahora nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana donde iremos a visitar el segundo piso de la Casa Museo e iremos aprendiendo nuevos datos e historias curiosas. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube estamos como Antonio Nariño y en Instagram, Twitter y SoundCloud como Casa Museo Antonio Nariño. Les deseamos un resto de semana muy feliz para todos.